Perfecto, ya estamos al aire. Bienvenidos a todas y todos los que nos van a acompañar el día de hoy. Este ya es nuestra séptima entrevista, así que bienvenidos. Esperamos sea muy grato para todos los que están presentes. Hoy día tenemos una invitada que no está en Santiago, que no está en Chile, que no está en Viña. Es una invitada que viene directamente desde Colombia. La vamos a presentar. Primero Felipe nos va a saludar y la vamos a presentar. Adelante, Felipe. Hola a todos, muy buenas noches. Ya estamos con nuestro martes de live de la Xochiafa. Así que hoy día estamos muy contentos también porque tenemos invitada internacional. Vamos a comenzar con una nueva etapa también donde nos van a poder contar y presentar proyectos asociados a la línea de actividad física adaptada o deporte adaptado. Así que estamos contentos y agradecidos de que Adriana nos aceptó la invitación y que pudo comentarnos cómo ha trabajado este gran proyecto que es Maximus Project y también que es la Fundación Arcángel. Así que desde Bogotá al mundo y a Chile está con nosotros Adriana. Así que Adriana, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poquito cómo estás. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder compartir un poco de lo que hace la organización para la cual trabajo y algunos de los proyectos que me gustaría compartir por la incidencia o el impacto que se ha tenido tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel de la región suramericana. Súper. Para mí un placer poder encontrarnos nuevamente. Me tocó trabajar contigo en el Maximus 1 y conocer la Fundación Arcángeles, también conocer a muchas personas, una red muy bonita y muy interesante que se armó de trabajo, que de hecho dio pie para muchas cosas como, por ejemplo, el trabajo que hace Paraguay, el trabajo y el desarrollo que hemos tenido en Chile frente al rugby en silla de ruedas y también el apoyo en el goalball. Así que bienvenida nuevamente, esperamos y estamos muy contentos de que estés acá con nosotros y poder escuchar lo que nos vienes a compartir. Bueno, perfecto. Ahora, pues yo quisiera empezar. Sí, vamos a poner la presentación de Adriana, denme un segundo. Ahí debería aparecer en el stream, perfecto. Y cuéntanos, Adriana. Bueno, estas iniciativas que les voy a comentar el día de hoy son dos programas, Maximus Project y Sport Power 2, que han buscado precisamente trabajar por la inclusión social de población con discapacidad a través del deporte. Todo esto ha sido gracias a la cooperación internacional, son iniciativas que han sido financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y quisiera detallarles lo que se hizo en Maximus y lo que se ha buscado con Sport Power, que ya trabaja a nivel nacional. Maximus lo que buscó es como todo un proceso de empoderamiento de esta población con discapacidad y también lo que tú comentas de fortalecer una red de trabajo social y deportivo para que esto pues fuera sostenible en los territorios donde trabajamos. Se hizo todo un proceso, obviamente, de capacitación y de transferencia a entrenadores, todo el tema de formación de atletas, formación de clasificadores funcionales y formación de jueces, porque uno de los objetivos principales era el desarrollo de una modalidad deportiva, que es el rugby en silla de ruedas, y que específicamente exige como un perfil del atleta a participar. Es un deporte que existe para personas con lesiones medulares a nivel cervical, personas con cuadraplegia, y ahí pues empieza todo el tema pues de clasificación funcional para poder determinar cuál es la clase deportiva de esta persona. ¿Qué nos encontramos nosotros en territorio? Pues que obviamente todo este movimiento paralímpico o las estructuras paralímpicas de los países estaban muy nuevas. Este es un proyecto que inició en el año 2011, donde, por ejemplo, el Comité Paralímpico de Ecuador tenía 3 años de creación, donde Uruguay no cuenta con un comité o una asociación paralímpica.
donde en Perú también se estaba dando todo ese proceso de conformación de una asociación deportiva. Entonces fue todo un reto cómo dejar ese legado a los países y a su vez pues fortalecer sus sistemas paralímpicos nacionales y a su vez el sistema paralímpico internacional. Trabajamos en 2 fases. La primera fase se enfocó a lo que fue el rugby en silla de ruedas específicamente, eligiendo este deporte porque pues es una modalidad para personas con discapacidad física severa y es un deporte mixto donde pues no existe la categoría o la rama masculina y femenina, sino en ese mismo espacio pueden participar hombres y mujeres y como tal es un espectáculo porque es un choque entre las sillas de ruedas. Se podría considerar un deporte que es como agresivo y era todo un reto poder vincular también a las mujeres a este proceso. En una segunda fase trabajamos nosotros en los mismos 6 países de Sudamérica que ya se los menciono. Trabajamos del 2016 al 2018 seleccionando la modalidad del goalball. Y esto porque pues, la población con discapacidad visual es uno de los segundos grupos poblacionales más grandes en cuanto a tipo de discapacidad y también porque el goalball es el único deporte en conjunto que puede ser practicado por mujeres con discapacidad visual. Entonces, un poco trabajando también el enfoque de género en todos estos procesos de deporte para población con discapacidad, pues escogimos esta modalidad. Y estos programas de alta competencia, como los denominamos nosotros, porque se acompañó con un sistema riguroso de capacitaciones, se creó un programa alternativo que era recreacional para otros tipos de discapacidades que no cumplían con esa clasificación funcional rigurosa de esta alta competencia, pero que querían ver en la actividad física o en el deporte, pues una alternativa de inclusión, de participación. ¿Cómo funcionamos nosotros? Nos apoyamos en países que tenían una experiencia previa en el desarrollo de estas modalidades. Teníamos unos países tutores como Brasil, Argentina, Colombia, Canadá y Estados Unidos. Y se hizo como la transferencia o se acogió a 2 países de la región para crear como esa red de trabajo. Por ejemplo, Brasil trabajó de la mano con Paraguay y con Bolivia en su momento. Argentina, por ubicación geográfica también, hizo como todo el soporte o asistencia técnica a Chile y a Uruguay. Y Colombia trabajó con Perú y Ecuador. ¿Qué nos invitaba a eso? Pues también a conocer que hay diferentes modelos en todo este tema de desarrollo de un deporte. Por ejemplo, en Brasil existe una federación propia para el rugby en silla de ruedas. En Argentina, todo este proceso y desarrollo ha sido acogido o amparado por la Federación de Rugby Convencional. Y en Colombia contábamos con la organización que es la Fundación Arcángeles, que trajo el proceso a Colombia y empezó todo su proceso de desarrollo. Entonces, conocer esos diferentes niveles o formas de poder desarrollar este proyecto o este programa en los países, pues fue una experiencia muy valiosa cuando nos encontramos ante este panorama de que no había una estructura sólida en los sistemas paralímpicos nacionales. Paralelo y por iniciativa de algunos jugadores de Estados Unidos, se creó un programa de voluntarios donde eran los mismos atletas que se inscribían para participar en estos campamentos o en estos intercambios que se hicieron en estos países y llevar consigo la experiencia. ¿Y por qué lo queremos resaltar? Porque creo que es muy valioso lo que se puede compartir entre pares. Entonces, es muy diferente lo que tú le puedes explicar o cómo tú manipulas al atleta para hacer su traslado de su silla convencional a su silla deportiva, a lo que le puede explicar un atleta que tiene su mismo puntaje de clasificación funcional y que de pronto lo hace de manera autónoma. Entonces, también en todo este proceso de aprendizaje fue muy importante lo que pudieran transferir atletas que tenían una mayor trayectoria en el deporte, no solo para todo este tema de traslados en la silla, sino también para los movimientos y gestos técnicos que podían realizar esos atletas acorde a su clasificación funcional. Se creó también un sistema de competencias porque pues era necesario que el deporte fuera evidente a nivel nacional y a nivel internacional con sus respectivas federaciones. Entonces manejamos como unos campeonatos regionales
y se manejaron unos campeonatos suramericanos donde pudimos contar con el aval de la Federación Internacional, la IWRF, y en este sentido se pudo clasificar Chile para los primeros Juegos Panamericanos que fueron en Toronto, donde debutó el rugby en silla de ruedas consiguiendo un cupo. Entonces quiere decir que estos procesos nuevos y que se acogieron desde el 2011, uno de los resultados o los impactos valiosos fue ese cupo que consiguió el seleccionado de Chile. Adicional a eso, y como un impacto que también queremos resaltar, es precisamente la incidencia que se tuvo en la estructura o en ese tejido del sistema paralímpico, y es lo que llevó a la movilización de la población o de los dirigentes a conformar organismos como las federaciones que existen actualmente, como la que existe de rugby en silla de ruedas en Chile, y fortalecer procesos propios de los comités paralímpicos, y digamos que como un balance positivo a todo este proceso que se llevó con el rugby en silla de ruedas, con el goalball. Paraguay dio también la necesidad de empezar todo su proceso de conformación de su propio comité paralímpico y también ya lo logró. Entonces han sido impactos positivos, no logros directamente del proyecto, pero han sido residuales por la incidencia que se hizo con todo este movimiento de deporte en la región. Esto, desde luego, pues apoya el plan de desarrollo de las federaciones internacionales, como la IPSA para el tema de goalball, porque se demuestra que ya hay más procesos deportivos en la región y eso tiene que influir en cierta manera en modificar la estructura de competencia. Más cupos, más campeonatos zonales, más campeonatos mundiales, más cupos de pronto para los Juegos Paralímpicos, porque ya hay un proceso visible de 6 países más en la región que practican estas modalidades. Más o menos así era nuestro esquema de trabajo. Cubríamos Ecuador, Perú, Asunción con Paraguay, Uruguay. En Chile tuvimos 2 ciudades satélites, en Santiago y en Concepción. Y en Perú también tuvimos 2 ciudades satélites, como lo fue Lima y Trujillo. Con ellos se hizo todo el tema pues de equarugby, de goalball, y dentro de los procesos recreativos también un impacto muy positivo es que inicialmente nosotros los creamos como para fomentar la práctica deportiva en la población, pero poco a poco se fueron constituyendo grupos deportivos y iban a practicar atletismo, iban a practicar goalball, bochas, y un proceso muy bonito que nos gustaría resaltar es el de Uruguay, donde se empezó a crear todo el tema de Power Share Fútbol. Los padres de familia iniciaron el proceso de conformación, crearon una fundación para promover el deporte y ellos mismos pues se han costeado su participación en eventos internacionales con Brasil, tema de capacitaciones. Entonces son, digamos que pequeñas semillas que se dejan en estos territorios, pero son procesos que la misma población, a través de ese proceso de empoderamiento, a través del amor propio que tienen por su deporte, pues continúan y sostienen estos procesos. En cuanto al tema pues de incentivos o de operación del proyecto, entonces fuera de los entrenamientos se desarrollaron también unos campamentos de entrenamiento para todo el tema de goalball. Se hizo también un campeonato suramericano de goalball, donde los países tuvieron por fin su ranking internacional y algunos de ellos, como el caso de Perú, que pudo participar en los Parapan del año pasado, pudo participar porque ya contaba con ese ranking y fue reconocido oficialmente por su federación. Se trabajaron 6 exhibiciones deportivas en rugby en aquellos países donde el proceso se había quedado un poco rezagado, como era el tema de Ecuador, Paraguay y Uruguay, y se hizo un campeonato panamericano de rugby en silla de ruedas, el cual daba 2 cupos de clasificación directa al mundial. Y dentro de todo el tema, aparte de los eventos recreativos, nosotros, de esos grupos, fitness o recreadeportivos que se formaron, pues el incentivo de este tema de entrenamiento fueron como unos festivales deportivos que se hicieron, donde también favoreció la integración de la comunidad y de la familia en esta práctica conjunta con la población del proyecto. En ese legado de Maximus Project, pues dejamos cerca de 143 deportistas
activos en el rugby en silla de ruedas. Es una cifra que si en este momento hiciéramos nuevamente el ejercicio, pues ha crecido, como el caso particular de Chile, donde adicional a esos 2 ciudades satélites donde se trabaja, pues ya tenemos más de, creo que cerca de 5 procesos deportivos. Tenemos Uruguay, donde también la nómina de jugadores es prácticamente nueva. Entonces son procesos que han continuado creciendo. Dejamos 157 deportistas de goalball, tanto en la rama masculina como femenina. 347 personas capacitadas a través de esas clínicas o campamentos en temas de clasificación funcional, en temas de juzgamiento, en temas de entrenamiento deportivo. 92 organizaciones impactadas, contadas desde los clubes deportivos fortalecidos, las federaciones y los comités, y 449 participantes en estos grupos fitness. Para medir un poco el impacto de los participantes, porque desde luego si se buscaba la creación de esas estrategias de inclusión social a través del deporte, para este proyecto de Maximus utilizamos una herramienta que es una herramienta de una fundación española, Luis Vives, y precisamente permite medir el impacto cualitativo de los programas de inclusión social frente a la percepción de la persona, a las expectativas frente al programa y la finalidad del programa. Midiendo pues diferentes dimensiones que son las que observamos acá. Y por ejemplo, una cosa que pudimos observar es que en esa dimensión de salud hubo un impacto positivo de esa práctica deportiva frente a la mejora que expresaba el participante en todos esos temas de salud y de rehabilitación. Entonces, si ven, es una medición, una segunda medición muy significativa frente al primer proceso, pero también se pueden resaltar otras dimensiones como la dimensión personal o la de convivencia y familiar, y es eso, que a través del deporte pudieron mejorar todo ese tema de los autoesquemas de la persona, todo su autoconcepto, su autopercepción, y eso favoreció la participación en otros ámbitos deportivos como todo el tema de convivencia y familia. El cambio también en los roles de la persona con discapacidad que ya no se, ya digamos que en el imaginario no se concibe como una persona enferma o con unas limitaciones, sino más en el rol de atleta. El otro proyecto que desarrolla nuestra fundación ha sido el proyecto Sport Power 2, que viene trabajando desde el 2014 a nivel nacional en 6 ciudades y actualmente en 10 municipios, que también busca la inclusión social de personas con discapacidad a través del empoderamiento, el fortalecimiento del talento humano y el fortalecimiento organizacional. Es muy importante para nosotros trabajar no solo desde el individuo o la población con discapacidad, sino con todo eso que rodea al individuo, que es lo que en últimas va a facilitar ese proceso de inclusión. Entonces es importante mirar cómo él interactúa con la familia, con su comunidad, si participa o no en espacios de decisión, de tomas de decisiones, en algún consejo, en algún comité, si hace parte o no de una organización, si se identifica o no con algún club deportivo, con un grupo de estudio, y a nivel institucional también qué incidencia o qué de todo ese entorno que cobija a la persona con discapacidad influye en él. Entonces, todo lo que hay en el tema de desarrollo de políticas, de planes de gobierno, de programas, entonces, dependiendo de cada una de esas esferas, tenemos un componente que interactúa en ese ámbito. El proyecto contempla el tema deportivo, un componente psicosocial que es transversal a través de todo el programa. A través del tema deportivo se empodera a la persona, pero a su vez podemos identificar que son muchas las necesidades de esa población, entre una de ellas la generación de ingresos. Entonces, se fortalecen todas esas capacidades o competencias productivas o ocupacionales de la persona con discapacidad, y adicional a eso, se promueve propuestas colectivas como poder conformar una organización o un club deportivo a través de todo ese tema organizacional, y eso permite que se reconozcan los derechos o favorece ese reconocimiento de derechos y ese ejercicio de reivindicación de derechos.
Desde luego, lo que buscamos con el deporte es promover, o este proyecto en específico acoge no solo población con discapacidad, sino población víctima del conflicto colombiano, que pues, lastimosamente en Colombia es una cifra muy alta. Entonces, lo que buscamos es que a través del deporte se rompan los paradigmas que hay frente al tema de discapacidad, pero también que la persona se resignifique no en el rol de víctima, sino pues en otro rol social. Entonces, promover nuevas formas de resolución de conflictos, de construcción de territorio, generar dinámicas de integración, la promoción de valores, que es muy importante, y pues obviamente todo lo que es la transformación de patrones culturales a favor de la convivencia, de la paz y de la reconciliación. Trabajamos nosotros a partir de la socialización del proyecto. Hay toda una fase de desarrollo que es en la cual me quiero enfocar para contarles a ustedes cómo se hace este trabajo y todo el tema de sostenibilidad en los diferentes territorios. Tenemos en este momento un total de 274 personas. Es un programa que está abierto a todo tipo de discapacidad. De este grupo tenemos el 34% que son mujeres, o sea que seguimos trabajando o queremos trabajar con un enfoque de género muy fuerte para que también se pueda evidenciar el rol o el papel de la mujer en la participación de estos escenarios deportivos. De esos 274 personas, el 64% son víctimas del conflicto. Y entre los grupos poblacionales, pues los más grandes es la discapacidad física, seguida por la discapacidad cognitiva, y otros dos grupos poblacionales, la discapacidad visual y auditiva. Con los participantes tenemos todo un proceso de formación en el reconocimiento como sujetos de derechos, todo el tema de romper esos paradigmas o esas percepciones que hay frente a la discapacidad y trabajar en todo ese tema de autoesquemas y incidir un poco también en la resignificación de corporeidad de la persona con discapacidad. Y desde luego el reforzar algunos valores como la comunicación asertiva, todo el tema de trabajo en equipo, resolución de conflictos, que es muy importante, y pues adicional a todo el tema del desarrollo de cualidades físicas y afianzamiento psicomotor a través de este proceso deportivo. Y obviamente con los entrenadores y monitores, pues todo lo que es la capacitación específica en las modalidades deportivas que se pueden trabajar en los territorios acorde al tipo de discapacidad y que hacen parte también del programa de juegos que tiene Colombia en este momento. Se consolidaron estas disciplinas deportivas. Lo que hacemos como proyecto es también entregar la implementación deportiva requerida. Por ejemplo, pues no sé en Chile si sucede, pero acá hay algunos materiales que tienen que ser importados, como las bochas, el goalball, para goalball también todo el tema de los balones sonoros y las gafas específicas del deporte. Y pues sí hay otros implementos que se consiguen en el común, como son los implementos de atletismo, voleibol, el tema de baloncesto y de microfútbol, que hacen parte, como les comento, de nuestro Programa Nacional de Juegos. Se incentivaron unos encuentros deportivos regionales, más o menos siguiendo la estructura de Maximus, donde pudieran mirar en qué nivel estaban frente al proceso que se desarrolla en su mismo territorio. Y eso lo acompañamos con formación de oficiales, sobre todo en esos deportes como bochas o como goalball, que no son muy convencionales o tradicionales en los territorios. Por ejemplo, todo el mundo pues conoce atletismo, tenemos una liga de atletismo, el voleibol o el baloncesto y el microfútbol también son deportes muy de nuestra cotidianidad y es importante pues conocer sencillamente la adaptación del reglamento, pero hay unos deportes que se han conformado específicamente para el tipo de discapacidad como las bochas y el goalball que requieren pues ya un tratamiento especial y obviamente una capacitación técnica para el desarrollo de esta función. Importante que adicional a todo este proceso deportivo, nos hemos trabajado de la mano con los programas o la oferta que hay en territorios. Por ejemplo, los juegos escolares, donde también se promueven algunas modalidades deportivas como el ajedrez, el atletismo, y poder ligar esas personas
que tenemos nosotros en ese proceso de fundamentación o de formación deportiva a que tengan participación en este esquema o en esta oferta de juegos. Unos resultados han sido muy valiosos, como ya hemos tenido medallistas en nuestros Juegos Paranacionales o en los Juegos Escolares, y pues esto habla muy bien del proceso y que es una apuesta que se debe continuar. Como estrategia de sostenibilidad, tenemos trabajar no solo con los atletas y con los entrenadores, sino es muy importante que los dirigentes deportivos también conozcan de estos procesos y los adapten. ¿Cómo se adaptan? A través del reconocimiento de unos clubes deportivos, y a través de estos clubes deportivos se pueden gestionar recursos o con el sector privado o con el sector público, y se puede empezar a tener participación en el calendario oficial de competencias. Entonces se hace todo este proceso también de transferencia de conocimientos a las diferentes instituciones a nivel local. Y para medir un poco ese impacto o ese interactuar en el territorio, para este proyecto de Sport Power nos basamos nosotros en una encuesta que mide la percepción de calidad de vida de la persona en estas diferentes 8 dimensiones y nos da el perfil de calidad de vida de la persona. Este es un instrumento también que desarrolló una fundación española y se llama la GENCAT. Y más o menos así como nos muestra el gráfico, podemos tener la puntuación de todas estas dimensiones, estas 8 dimensiones, y nos da un percentil que nos indica cuál es el perfil de calidad de vida de esa persona. Este instrumento lo podemos aplicar o lo aplicamos nosotros en 2 momentos, al inicio del programa y ya cuando ha avanzado 2 años, para poder mirar cómo a través de las diferentes acciones y todo el proceso de implementación del proyecto, si hubo un cambio significativo o no en la percepción de calidad de vida de la persona. Y pues estos son parte de los gráficos que podemos ver en este momento. Frente a la percepción de calidad de vida de toda la población participante del proyecto, podemos destacar la dimensión de bienestar material, o sea, una mejora en la percepción del bienestar material, el bienestar físico y la dimensión que tenemos en todo el tema de derechos. Cuando se hace la diferenciación para el grupo poblacional de las mujeres, podemos observar también que hay un impacto muy positivo y significativo en lo que es el bienestar material, bienestar físico, en todo el tema de autodeterminación y todo el tema de derechos. ¿Esto qué nos indica a nosotros como proyecto? Que efectivamente se pudo aportar al incremento de todas esas habilidades sociales y comunicativas de la población, que les favoreció interactuar en esos entornos que frecuentan con sus familias, con sus amigos, poder determinar que hubo, en cuanto a su bienestar emocional y todo el tema de autodeterminación, las personas se pueden percibir más seguras de sí mismas, independientes en la toma de decisiones, una población muy resiliente y que se adapta muy bien al cambio. Y en todo el tema pues de derechos y todo el tema pues de inclusión social, que con las diferentes acciones que se han desarrollado se ha podido cambiar un poco ese aspecto cultural o sociocultural que se tiene frente a la percepción de discapacidad, aunque entendemos que es un camino muy largo y pues eso no se soluciona de la noche a la mañana, porque como veíamos en el modelo, dependemos también de otros niveles y otros intereses, todo el tema institucional y todo el tema o el marco normativo y legal. Pero en general hubo una muy buena percepción de una mejora en su percepción, en lo que es el acceso a la salud, suficiencia de recursos para cubrir sus necesidades básicas y sus hábitos alimenticios de una manera correcta, o sea, el desarrollo de unos buenos hábitos saludables. Eso en general, pues, es lo que quería presentarles. Obviamente, pues, dentro de los logros hemos tenido ya participación o grupos conformados que han podido tener logros en nuestros Juegos Paranacionales, en nuestros Juegos Escolares, y han sido pues medallistas del proceso. Y pues todo el tema de formación, como en ese el caso de un diplomado que nosotros organizamos acá con
con una universidad para todo el tema de la metodología de deporte y paz, o sea, muy importante que conocieran primero el discurso de derechos de discapacidad desde un enfoque de derechos, segundo, los aspectos metodológicos específicos para las modalidades deportivas como el atletismo, la natación, y que conocieran todo el tema de legislación y administración deportiva, que es muy importante para los dirigentes o aquellas personas que coinciden en la conformación de un club deportivo, conocer pues cómo funciona todo el sistema. Eso pues es lo que quería presentarles el día de hoy. Quiero pues darle la palabra a Fernando para continuar dirigiendo este broadcast y si hay preguntas al respecto. Sí, lo primero, Adriana, felicitarte a ti y a la fundación. Yo ya tuve el placer de conocer el trabajo, quedé maravillado con lo que hacen. Comentarte que aquí la gran mayoría de las personas te manda mucho saludo, hay gente de Ecuador, hablan de que es maravilloso lo que hacen con la fundación, gente que está aprendiendo mucho de lo que están planteando. Así que lo primero es felicitarlos porque es muy interesante el proyecto, además que tiene muy bien evaluado el impacto, que eso es algo fundamental dentro de todas estas actividades. Yo te quería hacer dos preguntas cortas y una pregunta larga. La primera pregunta corta es, ¿qué es el microfútbol? Microfútbol es el fútbol de salón. Ya, es como... Que un balón más pequeño. Ya, acá en Chile es el baby fútbol entonces, para Okay. tener es que es para entenderlo. Y el otro comentario es que sí, pues, acá en Chile efectivamente hay materiales que hay que importarlos, las botas, los balones de golbal y todos los implementos que son los balones de fútbol 5, que son implementos que no se fabrican en Chile y hay muy pocos importadores, que eso es algo súper importante de recalcar. Y ahora sí te hago mi pregunta. Esta estructura que ustedes tienen, ¿cómo, de dónde la toman o la crean de manera propia? Porque vi que tienen harto material desarrollado. Yo me formé en un diplomado que hizo la Universidad Inca de Colombia con Steven en deporte paralímpico. Aprendí mucho en eso, en todos estos programas. Pero ¿de dónde toman el modelo o lo crean para generar algo que genera un impacto tan potente? Digamos que eso ha sido pues creación propia de la fundación. Pues obviamente es un proceso que se lleva ya trabajando desde el 2014 y hemos tenido diferentes extensiones que nos han permitido mejorar la implementación del programa. Entonces, inicialmente, pues sí se trabajaba muy fuerte todo el tema deportivo, el componente psicosocial y el componente de fortalecimiento, que son como los pilares del programa, pero como te diste cuenta, una de las necesidades más apremiantes de la población es precisamente cómo mejorar ese acceso a los servicios de salud y rehabilitación. Entonces, obviamente a través del programa deportivo manifiestan que sienten un bienestar o una mejor calidad o percepción de calidad de vida con la práctica deportiva en el tema de salud, pero no hay que desconocer que es necesario un adecuado proceso de rehabilitación para esta población. Por eso, en esta última fase que venimos trabajando desde 2018, adaptamos un nuevo objetivo y era cómo mejorar el acceso a la población a esos temas de rehabilitación. Y adoptamos pues la estrategia de rehabilitación en base comunitaria. Obviamente ellos manejan unos pilares muy específicos y también nos invita a salir del concepto de que rehabilitación es solo tema de salud y no. Rehabilitación es un término muy amplio que nos permite trabajar precisamente diferentes dimensiones, la dimensión social, todo el tema de participación, todo el tema de sustento, generación de ingresos. Entonces, adaptamos esa estrategia, la hemos fortalecido en los territorios, hemos trabajado con cuidadores y familiares adicional a la población con discapacidad y se han trabajado con el Ministerio de Salud en una estrategia que la apuesta a acercar los servicios de rehabilitación a los niveles de atención número 1, o sea, en esos municipios que por su categoría
Son categoría acá los identificamos por los recursos, por el tamaño de la población, se le asigna una categoría. Entonces, en esos municipios donde los recursos de la población es muy baja, que puedan prestar los servicios de rehabilitación de baja complejidad y de esta manera puedan disminuir los costos y puedan garantizar la continuidad de la persona en su programa de rehabilitación. ¿Listo? Entendiendo que no, digamos, los costos de desplazamiento desde estos territorios a los centros locales o a las grandes ciudades para poder acceder al servicio, pues son muy costosos y puede llevar a la deserción en su proceso o en su plan de rehabilitación. Sí, perfecto. Bueno, sumarme un poco, acá en Chile también ocupamos, no en todas partes, pero sí la estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad. Llegó a través de la YAICA, en un proyecto con el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que no sé si lo alcanzaste a conocer cuando viniste a Chile. Sí. Y bueno, ahí trabajamos, bueno, yo también mi formación es en rehabilitación basada en la comunidad, así que muy interesante cómo lo piensan y la estrategia que están utilizando. Felipe. Sí, bueno, Adriana, felicitarte por todo el trabajo que realizan y toda la metodología que tú planteas, que es súper progresiva. Yo creo que demuestra como el paso a paso de cómo han ido creciendo. Comparto mucho lo de GenCat, me llamó mucho la atención porque yo también la he trabajado. Hicimos una tesis sobre GenCat con unos alumnos de pregrado, donde evaluamos a 30 deportistas con discapacidad que realizaban deporte versus otros que nunca habían hecho actividad física. Y para la similitud de lo que tú planteas, son justo los tres pilares que también presentan los más altos, tanto el bienestar físico, material y el empoderamiento, cierto derecho. Bueno, Gencate es de Charlos y Verdugo, de la Universidad de Salamanca, donde Fernando está estudiando su doctorado. Así que la verdad que Charlos y Verdugo es una encuesta que es del 2008 por ahí, y claro, demuestra, es bien clara con estas 8 dimensiones y permite graficar bien, entonces como que es rico encontrarse con estos resultados y que tan lejos la similitud es la misma. Y yo me acuerdo cuando mis alumnos expusieron hace un año los resultados y estos tres pilares, y ahí había que asociarlo, porque también había como una persona con discapacidad potencia su bienestar físico, como a la vez eso de la mano viene con un empoderamiento de deberes y derechos en la sociedad, como una persona, ¿cierto?, con discapacidad que reconoce su discapacidad, que sabe que tiene deberes, que tiene derechos, que está inserto en la sociedad civil, y como eso también a la vez se abre al mundo laboral, y el mundo laboral viene a la vez con los ingresos materiales y que todo lo que señala GenCat. Entonces, es una triada súper interesante y que a veces yo también... mi señora trabaja en inclusión laboral, entonces de repente también conversamos cómo cómo lo laboral, el deporte, también forma y lleva la misma línea como el crecimiento de una persona con discapacidad y actor relevante en la sociedad. Así que eso también es bien rico volver a escucharlo. Y de lo que viene ahora con Maximus o Arcángel, ¿vendrá algún Maximus 3? ¿Tienen visto algún deporte que quieran plantear o algún deporte que ustedes creen que sería estratégico, pensando que el primero fue rugby, el segundo goalball y el tercero, ¿hay algo visto por ahí o cómo se proyectan para poder seguir trabajando? Bueno, digamos que en el momento estamos trabajando solo con este proyecto a nivel nacional. Como les mencionaba al inicio, pues todo esto depende de la cooperación internacional y a los intereses que también tienen los donantes. Entonces, esto ha venido financiado desde la oficina de Perú con el primer Maximus, desde directamente la oficina de Washington, la segunda fase, y ahorita estamos trabajando precisamente con el programa de reconciliación y de inclusión de la oficina de Colombia. Ah, perfecto. Entonces, pues inicialmente eso pues depende de la cooperación internacional. No quiere decir que no se pueda explorar la alternativa de poder trabajar con otra agencia, ¿sí? Lo que sucede es que muchas veces cuando tú lo ofertas como que es un deporte, es para el tema de desarrollo deportivo, no es muy llamativo, claro, porque existen otras estructuras como el mismo Comité Paralímpico Internacional o es de competencia pues de los mismos comités nacionales o los ministerios de deporte de cada país. Entonces, más bien como la lectura que vemos nosotros es precisamente que el deporte es una de las herramientas
importantes que apoyan todo ese proceso de inclusión de la población con discapacidad o población vulnerable en general. Y como para terminar, una pregunta nomás finita, para después darte el pase a ti. Sí, ¿Cómo se incorpora, por ejemplo, en Colombia, el sistema de salud de una persona? Yo soy una persona en Colombia, tengo un accidente, tengo un grado de discapacidad. Inmediatamente tengo dos opciones, salud privada y pública, y dentro de esas opciones el proceso de rehabilitación varía de acuerdo a la calidad, si es pública o privada, varía con los accesos, varía con los tiempos de rehabilitación, los tiempos de espera. ¿Cómo es la realidad pensando no en niños, sino como en un adulto que sufre algún grado de discapacidad? Si nos pudieras contar un poquito. Bueno, ok. Nosotros acá en Colombia el sistema de salud se financia con la contribución que hace la persona que está laborando, que es como el régimen contributivo, y tenemos el régimen que es subsidiado, es aquella población que es muy vulnerable y que lo que hace el Estado es subsidiar, pues parte como esa cuota para acceder al servicio. Tú tienes que estar afiliado a una entidad promotora de salud y de ahí te hacen el diagnóstico y la valoración y te remiten a una IPS o un centro de rehabilitación, llámese público o privado, con la cual esa entidad tiene contratado ese servicio. Entonces, posiblemente fisioterapia lo tengan en un centro, si requieres del tema de psicología te remiten a otro centro y así sucesivamente. Si son algunos estudios técnicos, te remiten a otro centro y pues tú accedes pagando una cuota como un copago que depende ese valor de si eres del régimen contributivo o del régimen subsidiado. ¿Qué sucede? Pues obviamente hay un mayor volumen de población que es del régimen subsidiado. Y cuando hablamos de todo el tema de pronto deserción de población que queda muy distante, es por eso mismo, porque posiblemente para esa persona con discapacidad tenga que desplazarse con un acompañante, porque es una zona rural, donde no cuentas con transporte público, entonces puede ser en carretera, puede ser en lancha, porque en nuestro territorio la geografía es, pues tenemos montañas, ríos por todo lado y eso dificulta también la conexión del territorio. Entonces, pero imaginémonos en ese escenario, porque nosotros hemos podido hacer la entrega de ayudas técnicas y hemos tenido que desplazarnos caminando más de 5 horas desde la carretera a donde vive la persona, cruzando ríos, cruzando todo para poder llegar a entregar una silla de ruedas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, imagínate a esa persona que tiene que hacer ese mismo recorrido, cruzando un río, que no puede hacerlo por sus medios, sino tiene que ir con, bueno, 1 o 2 acompañantes. Entonces, ahí se incrementan los costos. Para ir a una cita médica, donde para llegar a la cita posiblemente tengas que esperar la tarde, bueno, el desayuno, la alimentación, entonces va sumando los costos. Y eso pues no te lo cubre el sistema. Son gastos propios de la persona. Lo que está cubierto es el servicio como tal. Y por eso es que se ve como la deserción o la no continuidad en esos procesos o tratamientos que pudiera requerir esa persona con discapacidad, más que todo. Esa es un poco la lectura de poder cómo desarrollar ese tipo de estrategias más comunitarias, más accesibles a la población y pues que son ya financiadas por el mismo sistema. Perfecto. Adriana, mira, aquí te manda saludos a Andrea Chalk de Perú, un gran saludo. Gloria Muñoz también te felicita por un maravilloso trabajo. De Perú. Sí. Francisco Olmos de Chile, del seleccionado de Bocha, el entrenador, pregunta si ustedes ofrecen programas de diplomado online para formarse en las áreas que desarrollan. Pero dejo planteado como pregunta y después paso a otra. Ok, tenemos un material de un diplomado de Deporte y Paz, como les mencioné, que lo hicimos el año anterior. La idea es poder retomarlo, estamos buscando bajo qué plataforma o qué sistema nos permite pues hacer difusión del material porque es importante. Y uno de los deportes que tenemos ahí contemplados es bocha. Entonces tenemos parte de reglamento, parte de clasificación funcional y parte pues de algunos aspectos o ejercicios que se puede trabajar con esta población. Entonces, pues cualquier cosa, si quieren ahí, dejan como el contacto y yo les estaré comunicando posteriormente
O pueden hacer su solicitud visitando nuestras páginas web, la de Arcángel, www.arcángeles.org, o pues a través de este medio. Perfecto, aquí estoy escribiéndolo en el chat, arcángeles.org, ¿sí? .org. Perfecto. Correcto. Ahí ya lo mandé. También te manda saludos Marco Aurelio Pereira, de Brasil. Un abrazo, te manda muchos. Internacional, Adriana. Sí, pues recordar no va a IPC las Américas. Sí, para que los que no saben, Adriana, aparte de trabajar en Maximus Project, fue la Sport Manager de Wheelchair Rugby en Lima 2019. Tú eres jueza de rugby también, ¿no? Y trabajas vinculada a la IWRF. Y juez de rugby, exacto. Sí, perfecta. Adriana, mira, te quería hacer... Digamos que eso ha sido parte de esos resultados, de lo que hablábamos, precisamente del objetivo de crear esa red de trabajo, pues ha permitido que pueda desempeñarme en esos roles que mencionas, o poder tener la oportunidad de ser gerente de un evento deportivo de rugby en unos eventos tan importantes, pero asimismo seguir trabajando de la mano con los países. O sea, nosotros no hemos perdido contacto, seguimos con los entrenadores, con los clasificadores funcionales, con los jueces, porque es importante pues apostarle a continuar con el desarrollo de esta modalidad. Sí, además que el mundo del deporte paralímpico, adaptado, inclusivo en Sudamérica es pequeñito, entonces tenemos que andar de la mano habitualmente. Adriana, una pregunta relacionada a los proyectos de Maximus, o en realidad de la fundación. Bien, tú comentabas que se financian a través de la cooperación internacional, junto con la USAID, que es como uno de los financistas de Maximus Project, pero ¿de dónde más también obtienen un poco de recursos para darle sostenibilidad a sus proyectos? Entendiendo que mostrabas en las láminas que hay una relación directa con las instituciones estatales. ¿Cómo dan sostenibilidad a los proyectos más allá de la cooperación y de lo estatal? Bueno, nosotros como organización somos una fundación, pero el objeto social de la fundación es la prestación de servicios de rehabilitación. En este sentido, pues se prestan los servicios de terapia, fisioterapia, fisiatría, psicología, fonoaudiología. Esos son servicios por los cuales pues se paga, y parte de los excedentes que se generan de ese objetivo que tiene la fundación permiten desarrollar otros programas que tiene la fundación, como su programa de inclusión laboral, y tenemos pues el área de deportes, o digamos de proyectos, donde se acoge todo el tema de inclusión laboral y este tema deportivo. Nosotros trabajamos, digamos, en este sentido, tanto con cooperación internacional como presentando proyectos también a entidades gubernamentales, locales o nacionales. Entonces, dependiendo, digamos que el objeto es precisamente formular el proyecto, pasar como por un proceso de licitación o contratación y ejecutar lo que nosotros planteamos, lo que nos proponemos lograr. Es prácticamente el mismo proceso que se hace con cooperación internacional, pero se hace pues también a nivel local. Específicamente para lo que fue Maximus y este proyecto Sport Power, ha sido financiado en su totalidad por la cooperación internacional y en un 10% con aportes propios de la fundación, pues en parte del personal que trabaja en este proyecto específicamente. Y pues ya depende como de esa negociación que tú logres hacer con esa entidad que te puede proporcionar recursos. Puedes llegar en un porcentaje de un 70-30, pues depende, la verdad. Pero sí, es importante considerar que obviamente todo este tema de proyectos como tal, sí dependemos pues de recursos externos, porque los excedentes que genera la fundación pues es para mantener otros programas como el de inclusión laboral. Perfecto. Ahora, de manera sostenible en los territorios, por eso sí es importante dejar esa estructura de los clubes deportivos,
para que ellos mismos ya sean los interlocutores en sus territorios acorde a las necesidades que tienen, al tema materiales, el tema de entrenamiento, el tema de participación en competencias. Por eso, pues digamos que le apostamos mucho que haya esa estructura que sostenga los procesos. Perfecto, muy interesante cómo montan el modelo, me encanta cómo funciona. Así que felicitaciones nuevamente. Felipe. Oye, Adriana, como para ir cerrando y agradecerte todo lo que nos has podido demostrar de un trabajo, la verdad que tiene, ¿cuántos años llevan APP? ¿Años trabajando? No me escucho, parece. Y llevamos del 2011, desde 2011 con Maximus, sí. y sea, continuamos ahora con Sport Power. Claro, ya casi 9, 10 años. Sí. Entonces, de acuerdo a esta trayectoria y el avance que han tenido de los programas, ¿cómo se han enfrentado hoy día a la actualidad? Pues estamos en una pandemia a nivel mundial, con periodos de confinamiento, cuarentena obligatoria, en algunos casos no. Yo sé que las distintas poblaciones de Latinoamérica se han comportado de distintas formas, los gobiernos son todos diferentes, han actuado de distintas formas. Entonces, ¿cómo ustedes, a través de este desafío que es el coronavirus, que la verdad es bien complejo para las personas con discapacidad, son las personas de más alto riesgo, y que lo más probable están más asustadas, y eso va también a generar un desafío en la salud mental de ellos? ¿Cómo ha sido la modificación y las adaptaciones que ustedes han creado con los programas que ya venían trabajando, y cómo han podido sacar adelante todos sus planes de trabajo 2020? Pues precisamente esta situación nos ha llevado a adaptarnos y a ser muy creativos en la implementación de las actividades que ya estaban propuestas. En este sentido, se han creado como grupos de trabajo por cada uno de los territorios. Nosotros más o menos tenemos cobertura en este momento en 10 municipios, 10 ciudades en el país, y los grupos son de más o menos 30 personas. Entonces es, digamos, todo un reto trabajar 30 personas, que es la persona con discapacidad, más toda su red de apoyo, o sea, sus familiares y sus cuidadores. Entonces, en cuanto al tema del desarrollo de los entrenamientos, nos hemos visto o hemos adoptado la metodología de hacer entrenamientos virtuales a través de diferentes redes sociales. Usamos Facebook también, usamos los grupos de WhatsApp, hemos usado otras plataformas también como Meet o Zoom también en su momento para desarrollar algunos entrenamientos. Hemos hecho unas pequeñas cápsulas o videos que también compartimos en nuestras redes sociales con entrenamientos específicos, digamos, temas de voleibol, todos unos ejercicios prácticos, temas para bochas, temas de goalball, como con materiales caseros al alcance del hogar en este momento pueden desarrollar igual sus sesiones de entrenamiento, pues obviamente manteniendo su condición física. Todo el tema que mencionas de salud mental ha sido importante porque precisamente con todo el grupo de psicólogos se desarrolló una estrategia de apoyo a la población. Uno, para orientarlos frente a la información, porque creo que no es de desconocimiento, pero pues los medios de comunicación te saturan con información y con los reportes de cuántas personas han infectado, cómo ha avanzado este tema, entonces también se satura la población de mucha información. Y también se divulga información que no es válida o verídica y eso genera confusión. Entonces, inicialmente los invitamos a recurrir a canales oficiales. Hemos construido un directorio institucional donde podemos referir a la población de ese territorio a unas líneas de emergencia o atención que se dispusieron a nivel nacional para su atención particular. Y también todo el tema de manejo de conflictos, de cómo mantener una buena salud mental. Lo manejamos también a través de unas charlas y unos videos muy puntuales para hacer ese acompañamiento. ¿Sí? Explicarles qué es el virus, ¿sí? ¿Por qué estamos porque es importante mantener la distancia? No nos gusta usar el término de distanciamiento social porque es como si estuvieras en una burbuja y no pudieras interactuar con nadie más. Como segregador. Y lo que invita es mantener una distancia física. Entonces también cómo adaptar esos términos y manejarlo pues de manera más propositiva y positiva.
Y ese mismo proceso pues lo hemos hecho con las instituciones con las cuales interactuamos, mantener una comunicación a través de llamadas, videollamadas, y pues eso es lo que nos ha llevado en este momento esta pandemia. La adaptación, la creatividad y ser asertivos al momento. ¿Qué nos hemos encontrado también? Pues que tú dirías que en esta época, en pleno siglo XXI, pues el tema del Internet es accesible para todo el mundo y no es así. Entonces, hay dificultades de conectividad en los territorios donde no se puede acceder a Internet. Entonces, la respuesta automática no puede ser vamos a generar videos y vamos a hablar por redes sociales, sino hay que recurrir a otras estrategias de comunicación como el tema radial. Entonces, le estamos apostando también a generar contenidos como podcasts que puedan ser transmitidos por las redes o los radios comunitarios. Y también pues lo que es material escrito, o sea, muy pedagógico, como han hecho ahorita los colegios, de generar como unas guías de trabajo y a través de llamada telefónica hacer seguimiento, hacer ampliación de la o explicación si era caso y mandar como pues fotos para comprobar si sí se está haciendo o no la tarea asignada. Más o menos así ha sido la estrategia de trabajo en estos meses. Súper, oye, súper completo, la verdad, así que la verdad los Sí, o felicito. sea, llega Muy completo. casi un orgullo. Sí. Sí, sí, muy bien, felicitaciones. Bueno, para ir cerrando, porque ya estamos en el tiempo, primero, agradecerte tu tiempo, agradecer la disposición, felicitarlos por ya tercera, cuarta vez por los grandes proyectos que están haciendo. Creo que es un buen camino el que nos muestran, que podríamos replicarlo, que podríamos tomarlo como un ejemplo y esperar que todos los proyectos que tienen en desarrollo funcionen y sigan desarrollándose y que esta pandemia además lo permita. Sí, igual es una estrategia que tiene que seguir adaptándose a largo plazo, no va a ser inmediato que ya podamos salir todos. Y aún así, si pudiéramos salir, hay que adaptarnos a las nuevas costumbres, los nuevos hábitos para poder interactuar con las personas. Entonces, afortunadamente el ser humano es un ser muy resiliente y se adapta a esos cambios en el ambiente. Entonces, esperemos que la transición no sea tan fuerte y asimismo creo que todos queremos encontrarnos en algún momento nuevamente. Sí, Si no podemos estrechar las manos, al menos un saludo de codo, pero sí es importante esa interacción, no a través de una pantalla. exactamente. Felipe. Eso, muchas gracias Adriana por acompañarnos. Bueno, la Suchiafa siempre está dispuesto a apoyar proyectos, ya sea de distintas envergaduras, así que también cuenta con nosotros como sociedad. Estamos partiendo, tenemos cerca de 45 socios activos. Ya llevamos del 2017, pero ya hoy día estamos haciendo un trabajo más consolidado, tenemos un directorio, así que también cuenta con nosotros para cualquier trabajo o red colaborativa que podemos trabajar en Latinoamérica. Yo creo que eso es súper importante, los trabajos colaborativos con distintos países, como tú bien señalaste en tu presentación, crecer en Latinoamérica y que podamos potenciar la actividad física y el deporte adaptado como un medio de inclusión social y que podamos beneficiar a nuestra población es vital. Así que de verdad, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Recuerden que todavía tenemos la membresía para ingresar a nuestra sociedad, termina el 30 de junio, nos quedan 3 semanas. Pueden enviar su correo ahí al email, sochiafachile@gmail.com, y les agradecemos también porque nos escuchan los días martes y tratamos de tener temas innovadores y estos proyectos que también permiten poder masificarlo y que también podamos sacar ideas, innovar, y que yo creo que la actividad física adaptada y en el deporte adaptado todavía no tiene techo, hay mucho para crecer, y esa es la idea de estos live y estos procesos colaborativos. Así que muchas gracias, Adriana, y nada, me despido. Así que te dejo ahí un ratito para que te puedas despedir, agradecer o recomendar las páginas web de Arcángel, de Maximus.
Está con desfase, parece. Sí, está con desfase. Bueno, las páginas se mantienen todavía. Sería www.maximusproject.org y tenemos www.sportpower2.org, donde pues pueden también consultar el material, parte de unos ejercicios de cartón. Uy, se cayó. Se nos cayó. Bueno, Saludos a todos, muchas gracias. buenas Que estén muy noches. bien. Y Nos seguimos. vemos. Nos vemos próximo jueves, Fernando. Sí, próximo jueves nos vemos. Live Instagram. Saludos.